Kobe. Apurímac, Perú. Atacama, Chile. 2 ruedas de prensa y una revolución. La pregunta era de esas que los periodistas hacemos cuando el redactor jefe ya sabe lo que quiere. Perú viene ya proyectando un crecimiento de la producción del cobre del 95% entre 2014 y 2018. Mi consulta se refiere a si esto va a acelerar la economía y si permitirá financiar programas sociales y reducir la pobreza. El joven periodista de la Agencia Peruana de Noticias Andina había sido uno de los primeros en alzar la mano en el encuentro con la prensa de los tecnócratas de la Asamblea del FMI y el Banco Mundial en Lima de octubre de 2015. Fue una reunión con una fuerte carga ideológica. Perú, a fin de cuentas, era uno de los mejores alumnos del FMI, se había unido a Chile en la Liga de Países Andinos más atentos al nuevo consenso de Washington de Christine Lagarde, la glamurosa directora gerente que insistía en que el FMI ya no era el monstruo del pasado para América Latina. A diferencia de sus vecinos, Rafael Correa al otro lado de la frontera en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, la maltrecha presidenta brasileña Dilma Rousseff y, por supuesto, la Venezuela de Hugo Chávez, los sucesivos presidentes peruanos habían aplicado a rajatabla las recetas liberalizadoras de Washington. Es más, el presidente del momento, Ollanta Humala, era un valioso ejemplo del hijo pródigo que regresa a casa. Indígena y excapitán del ejército, había mantenido buenas relaciones con Chávez y Morales y había ganado las elecciones de 2011 con un discurso de transformación radical. Tras una serie de violentos enfrentamientos entre campesinos y policía en la Amazonía peruana, todo parecía indicar que Perú se sumaría también a la ola revolucionaria andina que había derribado a los amigos de Washington en Quito y La Paz. En su programa electoral, Humala se comprometió a realizar una gran transformación para recuperar para las comunidades campesinas recursos como el agua, la tierra, la selva, el gas, los minerales. Pero, una vez instalado en el Palacio Presidencial, no por casualidad conocido como Casa Pizarro, dio marcha atrás y mantuvo inalterada la política de los presidentes anteriores. En aquella asamblea del FMI y el Banco Mundial, Humala fue objeto de encendidos elogios en cada presentación. Perú estaba de moda entre la élite de trotamundos tecnócratas. Lagarde había llegado a comparar los nuevos programas de ajuste del FMI, más sutiles y menos picantes que los del primer consenso de Washington, con un plato de la nueva cocina peruana, esos ceviches de élite como en el restaurante Astrid y Gastón. Ya bien conocido por los ibaritas de elevado poder adquisitivo desde Miraflores, en Lima, hasta La Castellana, en Madrid. Los gobernadores y los ministros van a ser totalmente seducidos por la cocina peruana y me gustaría utilizar la analogía para explicar nuestras recomendaciones. Porque se ha hecho una mejora de la cocina tradicional y hay que hacer una mejora de las políticas. Se sospechaba, eso sí, que el presidente Humala estaba enredado en asuntos turbios relacionados con el caso Odebrecht, la red de sobornos pagados por la constructora brasileña, y que pronto sería inculpado al igual que sus antecesores. Pero, parafraseando a Henry Kissinger en su célebre piropo a Pinochet, el FMI sabía que Humala puede ser un corrupto, pero por lo menos es nuestro corrupto. De modo que el relativo éxito económico peruano fue elogiado en sucesivos brindis de pisco sour y destacado como ejemplo de la América Latina virtuosa frente a la gestión populista de los gobiernos de izquierdas. A fin de cuentas, países como Brasil y gobernantes como Lula habían cometido la herejía imperdonable de saldar todas sus deudas con la famosa institución monetaria. Tras solucionarse un pequeño problema técnico de la traducción simultánea, Adrienne Chistey, subdirectora estadounidense del equipo del FMI responsable para América Latina, catedrática por las universidades de Harvard y Johns Hopkins y residente en Washington, respondió a la pregunta, Pero sí, por supuesto que sí, el cobre es importantísimo. El cobre, a fin de cuentas, era un mineral muy cotizado en la vieja economía y lo sería también en la nueva. Excelente conductor de electricidad, había sido el metal de la era del automóvil de gasolina, con sus catastróficas consecuencias para el clima. Un coche estándar de motor de combustión interna, como esos que empezaban a atascar las calles de Lima tras la llegada de los 178 ministros y banqueros centrales, tenía 1.500 cables de cobre, 22 kilogramos de aquel metal tan abundante en los Andes peruanos y chilenos. Un coche eléctrico, necesario para afrontar el reto del cambio climático, llevaba más de 30 kilogramos de cobre encima. Y todas las líneas eléctricas de los trenes de la nueva era estaban hechas también de cobre. El FMI aplaudía el plan de Humala de abrir las puertas aún más, abrirlas de par en par, a las mineras multinacionales, 92 de ellas canadienses, y acelerar el crecimiento.
El cobre es el ente clave que explica la recuperación de la economía peruana y del crecimiento potencial en Perú a largo plazo, remató Cheasti. Los representantes del FMI asintieron con la cabeza y los periodistas anotamos la frase. Misión cumplida para la agencia de noticias andina. Días después acudí a otra rueda de prensa, más improvisada, en medio de los altos picos andinos de Apurímac, en el sur del país, a 8 horas en todoterreno de Cusco, la legendaria capital del imperio inca y, dicho sea de paso, el destino de muchos participantes que cogerían allí el tren, Louis Vuitton, que los llevaría hasta las ruinas de Machu Picchu. Ni tan siquiera voy a tener tiempo para ir a Machu Picchu, se lamentó un abatido Luis de Guindos, ministro de Finanzas español, al final de la cumbre. El encuentro en Apurímac con la prensa internacional, yo y nadie más, trataba también sobre el impacto de la producción de cobre y, concretamente, de la enorme mina a cielo abierto de las Bambas, un inmenso cráter gris en la montaña vigilado por guardias armados con cara de pocos amigos. La mina de cobre más grande de América Latina inició su producción a principios de 2016. Una veintena de campesinos de la comunidad Ayagua, una de las 30 aldeas de indígenas quechuas impactadas directamente por la mina, interrumpieron su trabajo para levantar un colegio, un pequeño edificio de madera, junto a sus casas de adobe. Se sentaron en la tierra de color ocre verdoso, con un telón de fondo de montañas de 4.000 y 5.000 metros de altura ennegrecidas por los incendios forestales de la época del cambio climático. Pasto de alpacas, pasto de llamas, pensé. Un juego de palabras que tal vez me serviría para el reportaje o tal vez no. El atuendo de estos participantes en el encuentro con la prensa no era el obligatorio traje gris de los hombres del FMI ni los llamativos trajes de Hermès o Prada que le gustaba lucir a Lagarde. En Apurímac los miembros del panel combinaban el tradicional sombrero de fieltro conocido como de oveja, con chaquetas anaranjadas de la construcción y, en un caso, una camiseta del Barça. Fue una rueda de enfoque más micro que la del FMI. No se habló de inputs ni del crecimiento potencial del PIB, sino del temor de que el ácido sulfúrico de los pozos de relavado de la mina acabase en el pozo de agua potable de la comunidad, ya medio vacío debido a la sequía. Las preguntas no eran tan hábiles como la del joven de la agencia andina. El idioma en la rueda de prensa de Apurímac era el castellano, al igual que en las reuniones con los directores de la compañía minera, pese a que 2 de cada 3 de los 110 residentes de Ayagua solo hablaban quechua. Nadie tendría el lujo de recurrir a la traducción simultánea como Adrian Cheasti. Cualquiera que fuera el idioma, resultaba muy difícil entender lo que ocurría detrás de la hermética valla de seguridad al otro lado de la montaña. Hasta 5 o 6 años antes Apurímac había sido una región sin tradición minera. Rural, indígena y tranquila. Eso sí, con los peores índices de desarrollo del país. Ya con el 61-75% de su territorio otorgado en concesión, se había convertido de la noche a la mañana en la nueva frontera del cobre. Tras la bonanza de la primera década del nuevo siglo, cuando el precio del cobre se cuadruplicó, llegó el desplome. Cayó a la mitad de su precio en 4 años, conforme la demanda del gigante chino iba disminuyendo. Era el fin del gran ciclo de materias primas que había desatado una auténtica fiebre de actividades extractivas en América Latina y en África. China ya no invertía miles de millones en gigantescos proyectos de infraestructuras, todos ellos enlazados por millones de metros de cables de cobre, ni tampoco construía nuevas ciudades con 5 millones de viviendas, todas ellas con sus correspondientes tuberías de cobre. Pese a ello, Perú apostaba más fuerte que nunca por la minería. Pretendía llevar a cabo 42 proyectos de expansión minera en los siguientes 10 años, 9 de esos proyectos en Apurímac. La inversión rebasaría los 50.000 millones de euros, según se explicó en el stand de promoción del gobierno peruano del Centro de Convenciones de Lima, donde se celebraba la asamblea. En 1970, el mismo año en que Galeano publicaba Las venas abiertas de América Latina, el Estado peruano había licitado concesiones mineras por 2 millones de hectáreas. En la actualidad, mientras que la familia Vargas Llosa tacha aquel libro de victimista y exagerado, las concesiones, principalmente a multinacionales de China, Estados Unidos y Canadá, ocupan nada menos que 25 millones de hectáreas, equivalentes a una superficie 8 veces mayor que Cataluña. Así pues, no era extraño que el FMI, institución, como ironizaba Galeano, especializada en recetar soluciones a los problemas provocados por sus propias recetas, aplaudiera la apertura peruana. El primer asunto que había que abordar en la rueda de prensa celebrada en la reseca pradera de Ayagua era el de la planta de separación del cobre que, bajo el nuevo plan de la multinacional china MMG, se había construido en la cabecera de los ríos Chayahuacho y Ferrobamba.
Ambos ríos, ya de caudal mermado debido a la desaparición de los glaciares andinos, constituían la fuente de vida de estas comunidades. Los campesinos se habían resignado a aceptar la mina, pero a condición de que la planta concentradora se ubicara en Espinar, un centro minero 200 kilómetros al norte. Ya hemos tenido que bajar desde la sierra porque el agua ha bajado mucho allí arriba, se lamentaba Félix Agüero, de 29 años, uno de los jóvenes de la comunidad que lideraban la resistencia. Pero es que ahora la mina está desviando el curso del río y cuando comience la explotación habrá contaminación, explicó en un castellano con vocales quechuas. Mientras los consejeros delegados de las multinacionales mineras que llegaban a Apurímac destacaban la importancia del cobre para la Low Carbon Economy, la economía global necesaria para cumplir con los objetivos de bajar las emisiones de CO2, los líderes indígenas destacaban un dato escalofriante. En la actualidad se necesitaba el doble de agua para producir 40 kilogramos de cobre que a principios del siglo XX y el agua escaseaba cada vez más en el altiplano andino. La contaminación del río ya era un hecho incluso antes del inicio de las operaciones mineras. La población de Chayahuacho, la ciudad más próxima a la mina, se había cuadruplicado hasta los 18.000 habitantes en 2 años, pero seguía sin infraestructuras de saneamiento. Ya han desaparecido las ranitas que usábamos para hacer caldos y hay muchas menos truchas, explicó otro comunero de Ayagua. El aire, ya enrarecido a 4.300 metros de altitud, con niveles de oxígeno un 40% inferiores que en la costa, se había contaminado también. Decenas de camiones que traían a diario material de construcción, levantan una gran polvareda y ya no cultivamos nada, explicaba el vecino de otra comunidad cercana. Una vez abierta la mina, 250 camiones llevarían 500 toneladas diarias de concentrado de cobre y de molibdeno por carretera hasta el puerto de Matarani, en el Pacífico, a 660 kilómetros de distancia. En Apurímac ya se sabía, por la experiencia de otras comunidades del sur de Perú y de la Sierra Central, cuáles serían las secuelas de las bambas. Se lo habían explicado los campesinos de la región que rodea la mina de oro de la Conga, a 100 kilómetros de Cajamarca, la ciudad del norte andino donde Pizarro encerró a Atahualpa hasta que los incas llenaron una habitación de objetos de oro. Tras la perforación de una enorme mina de oro, en la zona de la Conga ya solo quedaba una familia indígena. Se habían producido batallas campales con los antidisturbios y varios indígenas habían muerto. Otro tanto sucedió en los gélidos Andes centrales. Nos han contado los comuneros del Cerro de Pasco de la contaminación que hubo allí. Ellos lloraban, totalmente traumados estaban aquel año. Ahora acaba a pasar igual, me explicó Daniel Quispe, de 49 años, máximo responsable de la comunidad y protagonista de la rueda de prensa en la montaña. En las minas más viejas de las zonas centrales, como la Oroya, se habían descubierto niveles de plomo en la sangre de los niños 10 veces superiores al límite. Todas las aguas van para abajo, desde la mina hacia nuestras comunidades, remachó Daniel, cuyo delgado rostro me recordaba el de mi padre. Estas sociedades indígenas comuneras no conocían la propiedad privada de tierras, todo lo que usaban pertenecía a la comunidad. Por eso quizá la compañía minera les había convencido para que vendieran parte de sus tierras a 20 centavos de dólar la hectárea. No parecía mucho. El año anterior MMG había comprado las bambas por 6.000 millones de euros a la suiza Glencore Extrera. Hay una asimetría entre poder y conocimiento y la gente se siente engañada, me explicó Henry Vázquez, organizador de la ONG Cooperación en el pueblo de Tambobamba, a 10 kilómetros de la mina. Cuando se dio la concesión en 2004, Glencore Strata, con sede en el paraíso fiscal de Zug, en Suiza, y cuyo consejero, Daniel Maté, era uno de los hombres más ricos de España, pagó unos 10 millones de euros a un fondo de desarrollo regional. Pero, la mayor parte del empleo y del negocio generado hasta la fecha ha beneficiado a gente de fuera, me explicó Vázquez, mientras a su lado una niña, en el mercado de Tambobamba, hojeaba un cómic en quechua. El segundo asunto que había que abordar en la improvisada conferencia de prensa a 4.000 metros sobre el nivel del mar era el destino del joven de 24 años Berto Chaguayo, uno de los 4 campesinos de las Bambas muertos a tiros a manos de la policía 3 semanas antes durante una protesta contra el nuevo proyecto minero. Yo me encontraba con mi sobrino. La misma bala que le mató a él, me pasó por acá, dijo sin melodrama alguno Daniel Quispe, y me enseñó una pequeña cicatriz en su pecho. La bala venía como un clavito, alumbrando. La muerte de los 4 campesinos había trastornado una comunidad quechua cuya conciencia era más colectiva que individual. Nos han matado, sentenció Beatriz, vendedora de jugos en el mercado de Tambobambas y utilizaba la primera persona del plural. Quizá no fuera tan extraña la inusitada violencia de la policía.
Tras salir de Ayagua, nos cruzamos con un convoy de 6 o 7 autobuses de efectivos antidisturbios que se dirigía por la carretera en dirección a Cusco. Este transporte lo paga la empresa minera, explicó Vázquez. Sería el primero de 5 años de conflictos relacionados con la presencia de la gran mina de las Bambas, mina que acabaría produciendo el 2% del cobre mundial y generaría unos ingresos por su exportación, principalmente a China, por valor de $2.800 millones. De ellos, solo 85 millones se pagarían en concepto de derechos al Estado peruano. Y muy poco de esto llegaría a compensar a los quechuas de Apurímac por la destrucción de sus tierras. Pero, como pude comprobar en la rueda de prensa andina, que ya duraba más de 2 horas y se había convertido en uno de esos mítines típicos de la democracia asamblearia indígena, resulta que los quechuas son tenaces defensores de sus tierras y del planeta. No se rendían y no se vendían. A lo largo de los siguientes años las protestas se reprodujeron con frecuencia creciente mediante bloqueos de carreteras y hasta secuestros de altos funcionarios y directivos mineros. Muchos más campesinos quechuas morirían en los alrededores de la mina de las Bambas. ¿Quién investigaría esas muertes? De haber ocurrido en Lima, probablemente los medios internacionales habrían salido de la cavernosa sala de prensa del centro de convenciones. El asesinato de Berto Chaguayo quizás habría servido como material para un reportaje del nuevo periodismo. Ese nuevo periodismo hecho por reporteros heroicos y comprometidos en la defensa de los más vulnerables y en mejorar el mundo, ya en boga en la Cianán. Pero en estas zonas mineras tan lejanas, recorridas de arriba a abajo por policía privada armada, solo los reporteros locales tendrían tiempo para hacer el trabajo de seguimiento necesario para esclarecer los asesinatos. Y una buena investigación local sobre una mina latinoamericana podía pasar una factura muy alta. Según la campaña Green Blood, Sangre Verde, 12 reporteros, la mayoría latinoamericanos, habían sido asesinados mientras investigaban los estragos medioambientales y la violencia provocados por la minería y otras actividades extractivas. Todos ellos trabajaban para medios locales desconocidos en el gran circo mediático que aterrizó en Lima para cubrir la reunión del FMI y el Banco Mundial. Aquel mes de abril, mientras los hombres de traje oscuro llegaban para la asamblea, en Lima se palpaba la impaciencia amenazadora y violenta ante la oposición a las minas. Cuando un foro alternativo al del FMI defendió un modelo post-extractivista y el cierre de la mina, Carlos Gálvez Pinillos, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, exclamó, «Que no me hagan perder el tiempo. Nadie en su sano juicio quiere poner en juego una inversión tan grande. Los manifestantes quieren una economía de autoconsumo para asegurarse el máximo nivel de pobreza, porque donde no haya pobreza no habrá izquierdas», sentenció, pese a que el descenso de la pobreza en los países gobernados por la marea roja progresista, desde Brasil a Bolivia o incluso Venezuela antes del colapso, había sido el más importante de la historia. Los medios de comunicación que sí se desplazaron a Ayagua y a sus comunidades vecinas se hacían eco de estas posiciones. Los periódicos no vienen a conocer lo que pasa, sino que repiten lo que les dicen las empresas mineras, se lamentó Rodolfo Ábaco Quispe, líder de una de las comunidades campesinas de Apurímac. Por supuesto, el apoyo de las instituciones financieras de Washington a las minas venía de perlas. El Banco Mundial, a través de su filial, la Corporación Financiera Internacional, CFI, llegó a invertir $20 millones en la polémica mina de oro en Yanacocha, en Cajamarca. En el foro alternativo, Elmer Campos, un campesino que había participado en las protestas contra la mina de la Conga, llegó en silla de ruedas para dar su testimonio. La policía me disparó y se me infectaron los riñones y los pulmones. Ya no volveré a andar, explicó. Pero luchar es mi destino. Máxima Acuña, la campesina que se había negado a abandonar su casa en la zona de la mina, lloraba mientras explicaba que fue intimidada constantemente por la policía y que temía por su vida y la de su familia. Cualquier cosa puede pasar, estamos atropellados diariamente, me dijo. No hay policía que defienda al campesino, solo a las empresas. Los técnicos del FMI en Washington, tan desconectados de la realidad de estas zonas como los medios de comunicación, defendían a las empresas mineras con argumentos del cajón neoliberal. La sempiterna defensa del crecimiento del PIB, ya condicionado por el compromiso del nuevo consenso de Washington de adoptar políticas de redistribución y protección de los más vulnerables. Pero otros economistas dudaban de si la minería era la respuesta adecuada a los gigantescos problemas sociales de Perú y de América Latina. Esta estrategia de sacar todo lo posible en el menor tiempo posible no es sostenible.
provoca conflictos socioambientales y es muy vulnerable a los cambios de ciclo de los precios, me explicaba José Echave, es viceministro de Gestión Medioambiental en el primer gobierno de Humala. En casos como Las Bambas, la gente no está en contra de la mina en sí, solo quieren ser consultados. Necesitamos instituciones estatales independientes de las empresas mineras. Lo cierto era que, pese al elevado crecimiento del PIB en Perú, ningún presidente logró ser reelegido, por una simple razón: los beneficios del crecimiento impulsado por el cobre, el oro y otros minerales no habían llegado a la mayor parte de la población. Lo irónico era que Gálvez Pinillo se equivocaba incluso en su caricatura de la izquierda supuestamente antiminera. Desde Bolivia a Brasil, pasando por Ecuador y Venezuela, los gobiernos de izquierdas de la región también habían caído en la tentación de aprovechar los precios altos de los minerales y la energía para extraer todo lo que podían. El Ecuador del presidente Rafael Correa, tras un valeroso intento de dejar el petróleo bajo la tierra, había dado concesiones petroleras en la Reserva Medioambiental de Yasuní, en la selva ecuatoriana. Incluso su homólogo Evo Morales, que había cambiado la constitución bolivariana en nombre de la madre tierra, había elegido las extracciones de gas natural, la minería del zinc, del níquel y de la plata y, como veremos, del litio para impulsar el crecimiento. Todos se enfrentaban ya, en alguna medida, a una rebelión de las mismas bases campesinas e indígenas que los llevaron al poder. La diferencia entre los gobiernos de izquierda y los países obedientes como Perú era que al menos aquellos redistribuían agresivamente, mientras durara la bonanza, los beneficios del crecimiento. En América Latina tenemos dos clases de gobierno, los neoliberales y los posneoliberales, más progresistas. Pero el extractivismo es común, así lo resumió Echave, mientras las dos cumbres llegaban a su fin y los policías antidisturbios se desplegaban en las calles, como en Apurímac unos días antes. Por miedo al sabotaje, la empresa estatal de cobre Codelco había suspendido las habituales visitas a la mina de Chuquicamata, a 6 kilómetros de Calama, en medio de un paisaje lunar, apocalíptico, pero no por eso menos sublime, del desierto de Atacama. Solo habían transcurrido 4 años desde aquella triunfante asamblea del FMI en Lima durante la crisis de los gobiernos de la izquierda, pero el nuevo consenso de Washington en América Latina, liderado por Christine Lagarde y anunciado con aquella mejora del ceviche neoliberal, había saltado por los aires en el país más estrechamente identificado con sus recetas, Chile. Tras la primera explosión de protestas en Santiago contra una subida del precio del metro, las manifestaciones contra el gobierno del empresario billonario Santiago Piñera se habían extendido a lo largo del estrecho país. Desde los bosques de eucalipto comercial en el sur que expulsaban a los indígenas mapuches hasta las grandes minas transnacionales del desierto de Atacama, 5.000 kilómetros más al norte, donde la sequía avanzaba implacable. En Calama, la triste ciudad minera de burdeles y casinos a unos pocos kilómetros de Chuquicamata, bandas de jóvenes encapuchados se peleaban todas las tardes con los carabineros antidisturbios. Después de la batalla campal, un grupo de adolescentes comían hamburguesas con 10 salsas y escuchaban vídeos de rock duro en un falso diner neoyorquino de la calle principal. Uno llevaba una camiseta del Che Guevara, lo que tenía mucho sentido porque el Che se detuvo unos días en Calama durante la odisea latinoamericana que emprendió a principios de 1952 con su amigo Alberto Granado en una vieja motocicleta Norton, un viaje que terminaría en la Sierra Maestra cubana, hombro con Fidel Castro. A los 24 años, Ernesto Guevara tuvo su momento de epifanía en un refugio cerca de la mina de Chuquicamata, entonces propiedad de las multinacionales estadounidenses Anaconda y Kennecott, donde pasó la gélida y desértica noche con una pareja de mineros recién salidos de la cárcel solo por militar en el Partido Comunista. Para el joven Che, un hijo de la clase media argentina a punto de terminar la carrera de medicina, esa extraña especie humana se fue convirtiendo conforme pasaron las horas en el proletariado universal, para transformarse al final de la noche en la llamarada roja que deslumbra hoy al mundo. Todo ello según los diarios de motocicleta que el Che escribió durante el viaje y la película del brasileño Walter Salles, que incluye una estupenda escena en Chuquicamata quizá porque, como mencionamos en un capítulo anterior, Salles era el propietario multimillonario de la mina de niobio más grande del mundo en Minas Gerais, Brasil. Casi 60 años después, medio olvidado ya el trágico golpe contra Allende, la masacre neoliberal de Pinochet y la lenta salida del miedo cotidiano a vivir en una democracia vigilada, el pueblo de Chile se había levantado en una espectacular reivindicación colectiva de cambio. Fue como si de repente alguien, quizás el fantasma del joven Ernesto Guevara, hubiese quitado el velo de los ojos de los chilenos. Y lo más subversivo de todo era lo mucho que Chile se parecía ya a Europa o a Estados Unidos, tras casi 5 décadas de reformas estructurales de la escuela neoliberal.
En términos de crecimiento del PIB, habían dado buenos resultados, acortando la brecha con los países desarrollados más que en el resto de la región. Chile era el país latinoamericano que más recordaba a la periferia europea, en renta per cápita rebasaba ya a Polonia. Era un país extremadamente desigual, pero en el siglo XXI la brecha entre una clase plutócrata y una masa miserable de asalariados ya no era una particularidad solo de América Latina. En las conversaciones que mantuve con los chilenos indignados por las élites inamovibles, los monopolios y oligopolios disfrazados de libre competencia o los servicios públicos en vías de privatización, vi reflejada la misma rabia que la del ciudadano medio español o inglés. Pero con una diferencia, los europeos no habían sabido identificar con la perspicacia chilena a los verdaderos culpables de la monumental estafa de la democracia neoliberal. Aquí, en el tóxico desierto minero, otra serie de reivindicaciones se sumaron a las protestas en el resto del país. Con la minería tenemos lo que los neoliberales llaman con sus eufemismos externalidades. Una externalidad sería, por ejemplo, que se agote el agua y que la que quede esté contaminada de arsénico y plomo, me explicó, sentado en su humilde casa en Calama, Esteban Velázquez. Diputado de la región de Antofagasta y toda una rara avis en la política chilena, al que se comparaba con el uruguayo José Mujica por su austeridad personal y fuertes convicciones. La filosofía de las élites en Santiago, cuando se trata de esta región, siempre ha sido, el desierto lo aguanta todo. Las fundiciones en Calama que producían el concentrado de cobre habían sido las más contaminantes del mundo. Ya existían niveles peligrosos de arsénico en el aire debido a la actividad volcánica, pero desde unos años atrás apenas había controles sobre lo que se desprendía de las chimeneas de las fundiciones. Todo el norte de Chile y gran parte del país ya sufría una grave escasez de agua. Más al sur, la ciudad de Copiapó se había quedado literalmente desabastecida de agua y el gobierno se vio forzado a financiar las construcciones de una planta desalinizadora en la costa para bombear el agua del mar al árido interior. Desde el mirador situado encima de la enorme mina a cielo abierto, no era difícil imaginar la gravedad del problema medioambiental en Calama. Gigantescos camiones de la marca Caterpillar bajaban cargados de roca de cobre tambaleándose sobre inmensas ruedas más grandes que las viviendas de los mineros. La roca tenía el 0,5% de ley de cobre. Es decir, que por cada 100 toneladas de roca extraídas del inmenso agujero en el desierto, se sacarían 50 kilos de cobre. La roca era molida utilizando ingentes cantidades de agua y luego transportada a las plantas de abajo para ser transformada en concentrado con el 30% de ley de cobre. Y así exportado probablemente a China. Detrás se veían las llamas y la humareda negra de un vertedero. Con el cambio climático más avanzado en el alto desierto andino que en la mayor parte del planeta, los manifestantes de Calama entendían como nadie la importancia de la principal reivindicación de las protestas de 2019, una asamblea constituyente para diseñar una nueva constitución. Porque la existente constitución chilena, redactada en 1980 bajo la fría mirada del dictador Augusto Pinochet, defendía como un derecho la propiedad privada del agua, un generoso regalo constitucional rentabilizado por empresas mineras y agroindustriales. Es más, la Constitución blindaba el derecho sagrado de las empresas extranjeras que habían abierto 20 minas en Chile, lo que representaba el 70% de la extracción del cobre nacional, a obtener beneficios sin pagar royalties. La mina de Chuquicamata pertenecía al Estado por la insistencia de Pinochet en desviar el 10% de sus ingresos a las Fuerzas Armadas. Pero constituía el ejemplo perfecto de lo que advertía Galeano, que la nacionalización no es suficiente si la producción se limita a minerales en bruto y discursos refinados. Porque a pesar de aquellos, refinados, informes del FMI que aplaudían el modelo chileno, su dependencia de la exportación del cobre y de otras materias primas sin apenas transformación cerraban las puertas a cualquier nueva fase de desarrollo menos dependiente de los salarios bajos, la extrema desigualdad y los regalos a las multinacionales. Mientras las barricadas se levantaban a las afueras de la ciudad, en el Park Hotel, a 400 metros del aeropuerto, se palpaba la zozobra de los directivos e ingenieros mineros que aprovechaban los 12 vuelos diarios a Santiago para no tener que vivir en Calama. Una vez en la capital, el túnel de San Cristóbal los llevaría directamente del aeropuerto a Vitacura y los distritos de lujo en la cordillera del oeste de Santiago. De modo que tampoco allí tendrían que afrontar la cruda realidad chilena. El sindicato minero, cooptado por el Estado tras décadas de lucha bajo el liderazgo de la histórica sindicalista Carmen Lazo, se mostró reacio a participar en la rebelión popular contra Piñera. Pero los ejecutivos mineros entendían el peligro del levantamiento en las calles. Cuando el movimiento de protesta, coordinado mediante las redes sociales y sin líderes, convocó una huelga general en todo el país,
Las barricadas de basura encendida aparecieron en todas las salidas de Calama y los autobuses que transportaban a los trabajadores hasta las minas quedaron inmovilizados. Es más, una semana antes, los trabajadores del puerto de Antofagasta, en el Pacífico, habían secundado el primer paro. Cientos de toneladas de cobre quedaron en los vagones del tren a la espera de ser descargados en los buques que los llevarían a China. De este puerto salía gran parte de las exportaciones de cobre, el 80% del total exportado en el momento álgido del superciclo de las commodities del que la economía chilena dependía. Con razón están preocupados, porque esto es el ajuste de cuentas del pueblo chileno, sentenció Velázquez. Asterisco tras la experiencia de aquellas multitudes vestidas de Neymar en la avenida Paulista de Sao Paulo, convencidas de que la privatización de todo sería la solución de los males causados por Lula, Dilma y el Partido de los Trabajadores, fue un soplo de aire fresco llegar a Santiago de Chile en otoño de 2019. Decenas de miles de chilenos, la mayoría veinteañeros, acudían todas las tardes a Plaza de Italia, en el centro de la capital, para expresar su rechazo a la economía de mercado de las privatizaciones y la banalidad y exigir un giro de 180 grados o el cese de Piñera. La bandera de las manifestaciones era la insignia de los mapuches, con su cultrón amarillo, emblema de la cosmovisión de los indígenas de Chile y Argentina. En Chile la gente entendía lo que suponía ser un conejillo de indias en el laboratorio del experimento neoliberal latinoamericano más famoso. La economía había sido elogiada tantas veces en el Wall Street Journal a lo largo de los años que ni hacía falta pagar el publireportaje. Los tertulianos de las jornadas bancarias, menos preocupados por los recuerdos y las pesadillas, situaban el inicio del milagro en el golpe de Pinochet de septiembre de 1973. Entonces los Chicago Boys del premio Nobel Milton Friedman, que luego asesoraría a Margaret Thatcher, a Ronald Reagan y a Boris Yeltsin, habían aplicado la terapia de shock económica, mientras los servicios de inteligencia de la infame Dina pinochetista descargaban sus propios shocks eléctricos en absoluto metafóricos. En las cámaras de tortura de la finca de Villa Grimaldi, en las afueras de la ciudad. El título del discurso que pronunció Friedman ante la Junta Militar en marzo de 1975 sentaría las bases para décadas de torturas económicas a manos del FMI, cuyo último ejemplo era Grecia. Gradualismo o tratamiento de shock. Si quieres cortar el rabo de un perro, no lo haces poco a poco, sino de un machetazo, sentenció Friedman en su presentación, un símil que debió de gustar a los militares presentes. Chile estrenó el nuevo modelo neoliberal de desregulación, privatización y Estado menguante, salvo para el presupuesto policial y militar, que luego se pondría de moda a escala global. Tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a Friedman en 2002, 4 años antes de su muerte, cuando pasaba el invierno con su mujer en una urbanización de la despreocupada tercera edad en Florida. Lo hicieron muy bien, dijo en referencia a Sergio de Castro y demás Chicago Boys chilenos. Pero no hacía falta crear una dictadura para hacerlo. Un conveniente fallo de memoria, a sus entonces 90 años. Permitió al padre del monetarismo ignorar el hecho de que había visitado Santiago para asesorar a los generales uniformados y los economistas trajeados cuando ya estaba en plena marcha la tortura de 40.000 opositores al golpe. 3.000 de ellos desaparecerían tal vez atados a un viejo raíl de acero de los ferrocarriles mineros y arrojados al Pacífico desde un helicóptero. En cambio, los analistas bancarios más sensibilizados políticamente, conscientes de la importancia ideológica de casar los resultados económicos con la democracia liberal, situaban el éxito chileno en la democracia de los años 90, tras el referéndum de 1989 y la caída de Pinochet. Pero incluso estos se sentían agradecidos al viejo dictador, reconvertido en abuelo paternalista merced al marketing neoliberal. Las reglas de juego de los Chicago Boys se habían incorporado a la constitución pinochetista que pasaría sin modificaciones a la democracia. Esto protegería, coincidían los analistas del Banco Santander y de la agencia Moody's, al sistema chileno de cualquier gobierno de corte populista que pensara deshacer todos los logros y los sacrificios realizados. Pero ser el país paradigmático del neoliberalismo y tenerlo inscrito en la piedra constitucional no merecía tantos elogios para quienes lo padecían. El famoso sistema de pensiones de capitalización diseñado por el hermano del presidente José Piñera en tiempos de Pinochet y promocionado en roadshows globales, financiados por los bancos, como la panacea para un mundo envejecido, había acabado con un resultado un tanto decepcionante. El 80% de los jubilados cobraban pensiones inferiores al salario mínimo de 350 euros al mes. Alejandro Quiroga, profesor de instituto de cara arrugada, larga melena y barba blanca que le daba aspecto de profeta, resumió el problema. Yo tengo una jubilación que no me alcanza para vivir y tengo que seguir trabajando a los 92 años.
Lo cierto era que Santiago estaba lleno de ancianos pluriempleados. Algunos abuelos y bisabuelos habían recurrido al suicidio. Pero el sistema de Piñera era una mina de oro para el sistema financiero. Las administradoras de fondos de pensiones, AFP, entidades privadas gestionadas por aseguradoras globales como MetLife, gestionaban nada menos que 250.000 millones de dólares de ahorros de los chilenos. Una fortuna que se canalizó hacia bancos y fondos con excelentes márgenes de beneficios. Asimismo, el acceso a la educación y la sanidad estaba sesgado en favor de los que más tenían y se disparaba el endeudamiento estudiantil, sujeto a tipos de interés prohibitivos pagados a los bancos. Nadie podía cuestionar algunos logros del crecimiento sostenido del PIB. El cobre había impulsado la economía chilena en la explosión de crecimiento en los primeros años de Pinochet y los friedmanianos. Se estancó en los últimos años de la dictadura, pero, gracias a los crecientes precios del metal y a inteligentes políticas para estabilizar el impacto del volátil ciclo de commodities, Chile logró un crecimiento medio del 5% anual entre 1990 y 2003 y del 3,5% anual los años siguientes. No era Asia, pero semejante ritmo de crecimiento era excepcional en América Latina. Chile había reducido la pobreza de forma espectacular en las décadas de democracia y había potenciado el poder adquisitivo de sus ciudadanos gracias a tasas de crecimiento por encima de la media latinoamericana. El salario medio anual había subido de 20.000 a 25.000 dólares en una década. Pero la media estadística jamás contaba toda la historia del continente más desigual del mundo. La mitad de los chilenos cobraban menos de 500 euros al mes. La desigualdad no era tan extrema como en los años de Pinochet, pero era una de las más altas de Sudamérica después de Colombia. Es más, había señales de que la distribución de la renta se volvía todavía más favorable a los ricos que cenaban, sushi fusión ceviche, en Vitacura, mientras se libraban las batallas campales entre manifestantes y carabineros más al oeste. Según el propio ministro de Desarrollo Social, el 10% de chilenos más ricos ganaban 13,6 veces más que el 10% más pobre en 2018, frente a las 11,9 veces más en 2015, durante el gobierno de izquierdas de Michelle Bachelet. Conscientes de que nada podía cambiar si no se reconstruía la casa desde los cimientos, los jóvenes en la Plaza de Italia reivindicaban antes que nada una nueva constitución. Al inicio de las protestas, Piñera lo negaba todo. Había anunciado que estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable, en referencia a las escenas de violencia. Sobre todo en el metro, donde grupos anarquistas habían destruido 19 estaciones. La primera dama Cecilia Morrau denunció una invasión extranjera alienígena. La pareja presidencial seguía el ejemplo de Luis Almagro, el secretario general uruguayo de la Organización de Estados Americanos, tan identificado con la agenda de Washington que, tras las protestas en Quito y Santiago, había denunciado un complot de las dictaduras bolivariana y cubana para financiar, apoyar y promover el conflicto político y social. Pero el discurso del nuevo macartismo latinoamericano provocó incredulidad en las calles de Santiago. Cuando el general Iturriaga, máximo mando de las Fuerzas Armadas, respondió que «yo no estoy en guerra con nadie», el error garrafal de cálculo de Piñera se hizo evidente. Días después, cuando más de 1 millón de manifestantes contra las AFP y el sistema privatizado de pensiones se lanzó a las calles en Santiago, en un país de 19 millones de habitantes, quedó claro que el presidente jamás recuperaría la credibilidad. Piñera había intentado ir más lejos que ningún gobierno demócrata en el proyecto de Friedman y Pinochet al anunciar una serie de recortes de impuestos a sus amigos de la oligarquía. Pero fue el momento menos indicado. Dio marcha atrás en todas las medidas recién anunciadas, desde la subida de precios al recorte de impuestos sobre sociedades, y dio su apoyo a una nueva constitución. Aún así, no se desconvocaron las protestas. Siguieron produciéndose cada día en Santiago y en el resto del país en medio de 1 millón de grafitis. Chile despierta, rezaban muchos. Milicos, militares, devolveremos sus balas. Advertía otro tras la muerte de una treintena de personas en el estallido y las graves lesiones oculares de otros 25 manifestantes causadas por los disparos a bocajarro con balas de goma de los carabineros. Los grafiteros no llegaron a competir con el muralismo vanguardista de Roberto Matta y los brigadistas de los años de Allende. Pero las estatuas oficiales de símbolos de la patria untados con 3 o 4 capas de pintura multicolor, con una bandera mapuche y una máscara antigás colocada en la cara del héroe de la independencia Ambrosio O'Higgins, parecían homenajes al pop art revolucionario chileno de los años 70. Uno de los grafitis más reveladores de los miles de garabatos rezaba, Chile, donde nació el neoliberalismo y donde morirá.
aunque no se sabía muy bien qué vendría después. Otro graffiti confesaba, hay tantas cosas que cambiar que no sé qué huevada pedir aquí. En Plaza Italia se realizaba todos los días una estruendosa cacerolada. El estruendo más ensordecedor de todos era obra de cientos de jóvenes que golpeaban con piedras, palos y a veces con sus puños una barrera metálica levantada para proteger la torre telefónica en el área enfrente de la plaza. Era la sede de la empresa española Movistar, que había comprado a precio de saldo la recién privatizada empresa telefónica chilena en 1996, bajo la dirección de Juan Villalonga, amigo del presidente conservador español José María Aznar, que a su vez había privatizado lo que quedaba de participación estatal de la Telefónica Española unos años antes. Crack, crack, clank, clank. Sonaban los golpes contra la valla de acero. Algunos chavales hacían kung fu para amplificar el ruido de sus patadas contra el metal. Fue una perfecta banda sonora para la crisis del modelo neoliberal y lo que algunos habían calificado 20 años antes como una nueva conquista española, en los tiempos de multinacionales con sede en el Paseo de la Castellana y de ejecutivos con mocasines y abrigo Loden. Otras empresas españolas estaban en el punto de mira de los manifestantes, sobre todo constructoras como Ferrovial y Abertis, que habían logrado hacerse con jugosas concesiones de carreteras privadas bajo un modelo muy friedmaniano en el que el peaje subía cuanto más tráfico hubiera. Fue una idea inspirada en la economía de la oferta y la demanda para lograr que la mano invisible del mercado redistribuyera el tráfico eficazmente y evitar así los atascos. Solo que no existían rutas alternativas, de modo que los conductores en general, tras pagar el peaje más caro durante la hora punta, se metían resignados en una kilométrica caravana. Quien no pagara en un sistema que ofrecía pingüis beneficios a las multinacionales españolas y a otras europeas, perdía su carné de conducir. No es que el estallido de octubre fuera una rebelión nacionalista. La élite chilena era el primer blanco, pero las multinacionales españolas venían después. Lo cierto es que, como bien entendía el movimiento por el cambio, no había mucha diferencia entre los oligarcas chilenos y sus amigos españoles. Como explica Óscar Guardiola Rivera en su excelente libro sobre The Story of a Death Foretold, en la raíz del neoliberalismo chileno latía precisamente la admiración que Jaime Guzmán, el intermediario entre los Chicago Boys y Pinochet, sentía por Franco. De modo que no sorprendía que los manifestantes entraran en algunas plazas equipados con la bandera mapuche y cuerdas gruesas para derribar las estatuas de los conquistadores Pedro de Valdivia, asesinado por los indígenas durante la Guerra de Arauco en 1554, y Francisco de Aguirre. En la agenda económica alternativa que emergería de la ola de protestas, el asunto del extractivismo era un elemento permanente. El Frente Amplio de la izquierda que rechazaba la política de consenso post-Pinochet, gestionado por los socialdemócratas Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, defendía alternativas a la dependencia de la minería, así como de las piscifactorías contaminadas del salmón y la madera extraída por encima de los derechos históricos de los mapuches. Hay una sensación de que nos están jodiendo todos, desde los fondos de pensiones, los bancos y las grandes empresas relacionadas con el gobierno, incluyendo las transnacionales mineras que no pagan impuestos y que son las propietarias del agua, me explicó, durante un taller sobre los derechos de la naturaleza en Santiago, Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Para muchos economistas, la importancia crítica del cobre, que generaba el 30% de los ingresos fiscales chilenos, fue el punto más débil de su economía. Piñera tiene dos talones de Aquiles, no sabe corregir la desigualdad y tampoco sabe avanzar desde una economía basada en el cobre mediante mayores inversiones en investigación y desarrollo, dijo Stephanie Griffith Jones, economista chilena del Instituto de Estudios sobre el Desarrollo en Sussex, Inglaterra. Tras generar tantas expectativas y ayudar a reducir la pobreza del 50% al 10%, terminó el superciclo de las commodities. La caída del precio del mineral frenó la economía chilena y frustró las expectativas de que en algún momento la élite empezaría a repartir las ganancias. Chile ni siquiera ensamblaba automóviles, ya que los Chicago Boys habían desmantelado las medidas de protección que obligaban a las empresas exportadoras a construir plantas en Santiago. Más vale fabricar los coches en Chicago y ustedes suministran el cobre, debió de decirles Friedman a sus acólitos de uniforme en Santiago y Valparaíso. Pero difícilmente aprovecharían en Chicago el cobre y el litio, también extraído en el desierto de Atacama, los dos elementos esenciales de los vehículos eléctricos. Porque en la nueva economía de bajas emisiones de CO2 todo indicaba que Chile suministraría el cobre y China fabricaría los coches eléctricos. Chile es la democracia de mayor éxito de América Latina, pero tiene tres problemas.
Una elevada dependencia del cobre, elevados niveles de desigualdad y un sistema político corrupto, resumiría el sociólogo chileno Patricio Navia, de la Universidad de Nueva York. Es más, los tres elementos estaban interrelacionados entre sí. Calama constituía un microcosmos del desencanto chileno. Hay una gran decepción. La sensación que se tiene en la calle es que somos los primeros del cobre, pero exportamos concentrados sin industrialización y sin desarrollo. Extractivismo, nada más que sacar piedras. Tal vez sea una exageración, pero es la percepción que hay. El superciclo y Calama ya están medio agotados, me explicó Iván Valenzuela, un ingeniero de Codelco que había trabajado para una empresa consultora en Calama. Existían los ingredientes para no repetir los errores del pasado, pero no se hizo nada, resumió. Calama era el Potosí del siglo XXI, un símbolo perfecto de las nuevas venas abiertas de América Latina. Aquí en Calama, tienes el distrito de cobre productivo más grande del mundo. Hay una decena de minas de capital público y privado. Es decir, se trata de una zona world class de la minería de cobre, dijo Valenzuela. Pero mira, está vinculada a una ciudad como Calama, que es una ciudad de mierda. ¿Cómo es posible que con más de un siglo de explotación de las minas de cobre más grandes del mundo y tras un ciclo de precios altísimos no hayamos sido capaces de crear una ciudad de verdad?, añadió. Un trabajador boliviano que arreglaba el jardín en el Park Hotel me regaló a mí aquella visión esclarecedora que la pareja obrera le dio en su momento al joven Che en Chuquicamata. Envuelto en un traje protector, tal vez por el calor despiadado del desierto, tal vez por el veneno que desprendía la tierra excavada, resumió la sensación de que el milagro chileno había pasado de largo de esta ciudad y de todo el país. Fíjense, mi madre en Bolivia es una mujer pobre. Pero cobra 3 veces más de pensión de lo que se cobra aquí. Es increíble. Su comentario sería el perfecto enlace para contar la historia del litio boliviano. Porque no solo explicaba el motivo de las épicas revueltas en Chile contra el modelo neoliberal, sino también el golpe de Estado contra Evo Morales que se preparaba en esos mismos momentos al otro lado de la frontera.